Amigo de Venezuela siempre, siempre Venezuela, y con este tema, Mi amor eres tú, de Silvestre Dangond, iniciamos nuestra edición de la tarde del día de hoy aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, opiniones, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo a través del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta y demás emisoras que están con nosotros en este momento. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí pegadita en este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síganos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, a Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, vamos a hablar de matemáticas, de números. A mí me encanta hablar de números. Eso es bueno, y ahora hablemos de que hoy se cumplen 47 días de la detención de Javier Tarazona, su hermano, y también Juan de Dios, que son representantes de la Organización de Defensa de Derechos Humanos, que nos ha venido presentando informaciones y comentarios sobre la situación en la zona de frontera. La gente debería estar en libertad. Estos venezolanos deberían estar en libertad, porque los miembros de Fundaredes hace 47 días fueron detenidos. Se les abrió un expediente, se le hizo un proceso de audiencia preliminar, pero hoy deberían haber presentado como máximo las autoridades de la Fiscalía del Ministerio Público, hoy deberían haber presentado la acusación formal. Pero no lo van a hacer. Pero ve cómo ocurren estas cosas. Si estuviéramos en un país donde la legalidad fuera el principio fundamental, además, obviamente, que la justicia, hoy un juez de la República debería determinar, a solicitud del abogado de ellos, debería determinar la inmediata liberación y seguimiento en juicio, pero en libertad, de la gente de Fundaredes. ¿Por qué? Porque en el plazo procesal ya se cumplieron los 45 días en donde el Ministerio Público tenía que haber presentado la acusación. Si el Ministerio Público no presentó la acusación... ¿Prescribe? No prescribe, pero puede hacerlo, pero ya la gente debería estar en libertad. O sea, ellos siguen atados al juicio, pero en libertad. Entonces, ahí vemos otra demostración de cómo se manipula la norma en Venezuela. En efecto, si esto se hubiese sido en un país decente en materia judicial, ellos ya deberían estar libres, pero no están libres. Como también, y volvamos a hablar de otro número, se cumplen 143 días del asesinato, de la masacre del Ripial. La familia completa que fue asesinada en la operación militar que en la frontera del Apure venezolano, en La Victoria, en un sector llamado El Ripial, fue masacrada, acusada de ser guerrillero, y hasta el momento, que es una de las cosas más tristes y terribles de este proceso, no ha habido ni acusación por parte del Ministerio Público, ni investigación por parte del Ministerio Público, y de manera más lamentable, no hay ni un solo pronunciamiento en relación a este caso, ni uno solo, de la Defensoría del Puesto. La Defensoría del Puesto se ha quedado callada, no ha dicho nada, no ha firmado nada, y simple y llanamente la muerte de esta persona pasa a ser un fenómeno olvidado, ocultado, evidentemente por un gobierno, por un Estado que asume una posición totalmente cómplice frente a esta realidad. Entonces, ni la gente de Fundaredes está libre, ni se ha iniciado un proceso penal en contra de los autores de la masacre del Ripial. Y en otro orden informativo, Estados Unidos urge a Maduro a centrarse en esas discusiones sinceras con la oposición, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos eludió el día de hoy responder a la oferta de Nicolás Maduro de conversaciones directas con Washington
al asegurar que donde tiene que implicarse el oficialista es en medio de todo eso, pues tiene discusiones sinceras con sus opositores políticos para restaurar la democracia y lograr una solución negociada a esta crisis que se viene presentando en Venezuela. El gobierno estadounidense replica así a Maduro, quien se ha mostrado el día de hoy dispuesto a dialogar con Washington siempre que, dijo, ceda en su arrogancia, su odio y su desprecio. Una negociación es lo que incluiría un posible regreso a los diplomáticos. Es ahí donde Maduro tiene que implicarse en discusiones sinceras con la oposición política, negociaciones que nosotros y muchos otros sinceramente esperemos que lleven a una restauración de la gobernanza democrática y una solución integral negociada en esa crisis de Venezuela. Esto es lo que se viene denotando en el día de hoy. Nicolás Maduro dice: aquellos que le respaldan tienen socios en la negociación, las fuerzas democráticas de la plataforma unitaria liderada por el presidente interino Juan Guaidó. Esto lo ha venido indicando un portavoz del Departamento de Estado, donde ha preguntado cuál es esa oferta que está presentando Nicolás Maduro en Caracas. Bueno, pero ya va. Si a mí me dicen que yo soy arrogante, que yo soy altisonante, que yo X o Y epítetos, pues yo le digo, compadre, usted fue el que me pidió hablar. Yo no le dije que le iba a hablar con usted. En el caso de Estados Unidos yo diría eso. El que pide hablar es usted, no yo. Y encima de eso dice que yo soy arrogante. Y es que Nicolás Maduro busca acercarse a Estados Unidos a través de esos diálogos de la oposición para que le quiten esas sanciones. Alberto News publica hoy un trabajo, hablando de este tema, publica hoy un trabajo diciendo que una de las cosas que se va a pedir entre el 3 y el 5 de septiembre próximo, en la próxima reunión en México, va a ser precisamente un diálogo directo con los Estados Unidos. Sí. Eso es parte de la estrategia del gobierno de facto, que busca bypassear a el gobierno de Juan Guaidó. O sea, porque en el fondo, ¿de qué se trata todo esto? Miren, usted preguntarán, bueno, pues sí, el gobierno está abierto al diálogo. No. El gobierno está utilizando estos diálogos para tratar de darle finiquito, eliminar el reconocimiento internacional a el régimen al gobierno de Juan Guaidó, el gobierno de transición. Entonces buscan hablar directamente con los Estados Unidos, porque eso significa el que se bypassearon al gobierno de Guaidó. No quieren hablar con Carlos Vecchio, porque Carlos Vecchio es el representante del gobierno de Venezuela frente al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, todos sus pasos, mire, ellos no dan puntadas sin dedal. Puntadas sin dedal. Todos los pasos que hace el gobierno en estas supuestas concesiones que está dando es tratar de desacreditar, alivianar o eliminar de una vez el gobierno de transición. Y por eso es que habla mucho de reconocimiento de la autoridad y habla mucho de estos temas. Yo, como el gobierno de Guaidó, lo que hago es exigirle, bueno, usted quiere un reconocimiento, libere inmediatamente los 300 presos políticos que hay en Venezuela. ¿Y lo va a hacer? No lo va a hacer, no lo va a hacer, porque esa es su ficha de canje. O sea, esas son las cosas reales. O sea, dentro de todo este ajedrez, lo que se está moviendo por parte del gobierno de facto es la posibilidad de invisibilizar al gobierno Guaidó y terminar con el gobierno de transición. Definitivamente, pues bobos no son, pero hay que entender que en esta realidad también la oposición está en la mesa y también juega. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con un amigo, una persona conocedor del país, de Venezuela. Se trata de Doni Segura Castro. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad de brindarnos pues esta fase de estar aquí en frente de un periodista como usted, como compañero,
le doy mucha agradecimiento por esta oportunidad bella que nos ofreció. Don Insegura, queremos saber tu opinión, un hombre conocedor, empresario, empoderativo dentro del factor comercial en la Guajira. ¿Cómo ves tú la situación económica, financiera a futuro en el departamento de La Guajira? Bueno, Carlos, ¿qué te digo yo? Es algo que nosotros hemos vivido en La Guajira, los cambios drásticos que hemos tenido por cuestiones de los gobernadores. Te puedes dar cuenta que esta ha sido la única oportunidad que hemos tenido en estos momentos en el cual pues, se ha disfrutado más de un gobernador en su puesto político. Ahora, ¿qué le podemos como anexarle más a todas sus funciones que han venido desempeñando? Es que le den la oportunidad a muchas personas del departamento, entre eso la juventud que nos atropella, el desempleo. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cada semestre, están saliendo grandes profesionales del departamento de La Guajira. Esas personas se dirigen hacia otros departamentos en busca de empleo, se han dirigido a otros países en busca de empleo. Entonces nosotros aquí contamos con una base que es una fuente de empleo. Entonces miremos más al departamento y no miremos hacia otros departamentos, traer personas que necesiten empleo para nuestro departamento. No es que con esto seamos egoístas, sino es que nosotros debemos de cubrir las necesidades básicas de nuestro departamento para después atender a otros departamentos. Entonces, con esto no es que de pronto le estoy diciendo yo que seamos egoístas, no, sino miremos bien la juventud que ha salido en estos instantes a buscar empleo a otros departamentos y a otros países. Doni, en el caso del municipio Barranca, un municipio que fue agrícola por excelencia, cafetero por excelencia, pero sobre todo hoy con el caso de la empresa minera Cerrejón. Bueno, Carlos, ¿qué te comento yo en ese aspecto? Bueno, el tiempo ha sido favorable para el departamento, porque se han presentado buenas lluvias. La parte agrícola se ha desempeñado en crecer su volumen para el cultivo, la facilidad del café. Sobre la parte minera, son puntos que se han ido tomando y se han tocado con la facilidad, darle más espacio a la parte agrícola, donde el campesino pueda disfrutar de su cultivo, de su ganadería. Entonces ya se ha visto que nos ha acompañado mucho la parte atmósfera. Se ha visto que han presentado buenas lluvias. En este mandato se han visto muchos cambios tanto a nivel municipal como a nivel rural. Entonces hay que tener en cuenta de que son oportunidades que en verdad hay que prestarle más atención a esa parte. Darle oportunidades más a la parte del campo. Oye, gracias, Carlos. Hemos notado con bastante alegría, Doni, y sobre todo en tu caso, un hombre que conoce Venezuela, conoció el país, viviste en el centro, en La Victoria, muy cerca de Turmero, en el estado Aragua, y después te fuiste a la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Pero con esto quiero decir que nos alegramos mucho los que somos migrantes venezolanos, que le has dado mucho apoyo al venezolano migrante. Bueno, Carlos, ¿qué te comento yo? Ha sido algo muy espiritual. Cuando tú llegas a la parte de Maicao y llegas hasta La Raya, ahí te encuentras tú con muchos emigrantes, desde niños de seno hasta la parte, pues, niños adolescentes, que los ves caminando, pues, sin un rumbo fijo. ¿Qué te comento yo? La parte, pues, que ya conocemos mucho, que es el movimiento del mandato del presidente de Venezuela, en la cual pues se coloca a hablar tantas cosas que de pronto nos ofende a los colombianos. En el caso, por ejemplo, de decirnos a nosotros los colombianos que Colombia, el emigrante llega a Colombia y automáticamente
se regresa a su origen nuevamente. Eso es falso. Él debe saber que la persona que emigra de Venezuela hacia Colombia y viceversa regresa nuevamente con un largo tiempo es porque lleva sus ahorros. Adicional de llevar sus ahorros a Venezuela es porque allá tienen una matriz que dejaron sus hijos, su mamá, su papá. Y ya muchos que han contado con esa suerte que cuando llegan ya el papá falleció, ya el amigo ya no está. Entonces, ¿qué sucede? Que no es como él piensa. Ahora, que de pronto La Guajira sea el departamento más cercano al Zulia, entonces ellos tienen que buscar la forma como emigrar. Sobre las oportunidades, balancea. Hay profesionales que emigran. En cuestiones de documentación no pueden hacer nada porque no hay nunca papelería en Venezuela para que ellos puedan salir legalmente. ¿Qué tienen que hacer? Cuando llegan a Colombia, automáticamente buscan la forma como legalizar su estadía en Colombia. Y adicional, anexémosle que Colombia le ha dado la oportunidad de arreglar su documentación para que puedan ser un establón más para salir a otros países. Y sobre todo que es gratuito. Sobre todo que se le da la oportunidad que sea gratuito. Entonces hay que estar agradecido. Yo no sé el por qué tanto el rencor hacia Venezuela, hasta Colombia, si sabemos que nosotros somos la primera parte de muchas personas que emigran de Venezuela por la falta de oportunidades que se han perdido en Venezuela y que aquí hay muchas personas que la han conseguido. Tony, ya para terminar esta entrevista, quisiéramos preguntarte, o qué nos puedes decir tú, un consejo para los migrantes retornados y desplazados de Venezuela hacia Colombia. Bueno, aprovechen la oportunidad que le está dando el país de organizar su papelería. Adicional de eso, la persona que venga a contribuir a Colombia, bienvenido. Y en realidad agradecidos estamos, porque de todos modos, pues, aquí también hay oportunidades como hermanos que somos. No queremos de pronto, pues, ese tipo de personas que vienen a hacerle más daño a Colombia. Nosotros hemos sido maltratados por muchas cuestiones y sería injusto que de pronto vinieran personas vestidos de oveja, pero son unos lobos por dentro. Entonces no queremos ese tipo de personas en nuestro país. Ese tipo de personas de pronto, pues, traten de recuperarse y puedan emigrar a cualquier de otro país de nuestro mundo. Bueno, Donny, Segura, Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Eres mi amigo y tienes en el programa también una voz para hablar. Gracias, Carlos. Muy agradecido ante todo, pues, por esa oportunidad muy grata para todos. Y de pronto, pues, me tomo el concepto de muchas personas que de pronto no han tenido esta oportunidad de expresar lo que es nuestra patria, para ustedes y para nosotros. Gracias, Donny. Bueno, ya para despedirnos a esta hora, gracias a Donny Segura Castro, nuestro amigo y farmacéutica del pueblo, de Barranca, departamento de La Guajira. Una feliz tarde para todas y mil bendiciones. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui El Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y sí, hay que ser buen migrante, no solamente buen ciudadano, sino también buen migrante. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y era el tema La Pica Pica con El Saladillo, el grupo de gaita zuliano, un grupo tradicional de gaita zuliano que nos ha traído este tema La Pica Pica. Y ojo, no es que estemos en diciembre, pero ya empieza a sonar la música de gaita, faltando ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya estamos en la recta final, digamos, de este año. Y bueno, hay que empezar a tocar un poquito de gaita en relación al tema del fin de año, porque la tradición en Venezuela es esa, la gaita. Bueno, hay una información, te comento, Nancy, una información importante, y es el tema de los arbitrajes internacionales. Ustedes saben que a raíz de la política de expropiación desarrollada por el gobierno de facto y por el gobierno de Chávez, Venezuela ha sido demandada en instancias internacionales por varias empresas transnacionales de alto nivel
que han puesto al gobierno de Chávez y al gobierno de facto, lo han puesto de rodillas, porque en algunos casos han tenido que pagar enormes concesiones económicas para poder salir de estas deudas provocadas por ellos mismos, porque ¿quién los manda a meterse con las empresas que están consolidadas y que están trabajando? Y entonces ellos llegan, exprópiese, como decía aquel. Bueno, pero el exprópiese nos ha costado, ¿sabe cuánto? 6,000 millones de dólares como mínimo. Esto lo ha dicho José Ignacio Hernández, profesor de diversas universidades del país, y profesor de la Universidad de Boston, en donde ha desarrollado una investigación sobre los arbitrajes internacionales y las cuentas por pagar del gobierno venezolano. Como mínimo son 6,000 millones, y señala que de 50 casos que ha tenido Venezuela ante el CIADI, que es el organismo internacional en donde se litigan estos temas de carácter empresarial, de carácter económico, 47 se deben a la política de expropiación iniciada en el año 2003. Esto es que la mayoría de los casos fueron ocasionados por el modelo socialista y de ello deriva un entramado de litigios internacionales. También, por otra parte, la deuda acumulada por los laudos firmes del CIADI, es decir, ya en donde se ha sentenciado a Venezuela a pagar, es de cerca de 4,000 millones de dólares, más 2,000 millones en laudos contractuales firmes conocidos. Para que se tenga una idea, esto equivale a 10 programas de vacunación COVAX para toda la población de Venezuela. Lo que hemos perdido por la política del exprópiese, eso nos ha significado a los venezolanos 6,000 millones de dólares hasta ahorita, porque hay otras demandas en curso. Pero Venezuela pudo haber resuelto eso hace años, pagando nada más que 2,600 millones de dólares fuera de los reclamos arbitrales del CIADI. Pero el gobierno, como si es terco, ellos dicen que Estados Unidos es soberbio. El gobierno de facto y el gobierno del expropiese de Chávez, si eran necios y si eran ciegos frente a esta realidad. Y de 2,600 millones la deuda se nos montó a 6,000 millones de dólares. Según José Ignacio Hernández, Venezuela ha perdido el 36% de los casos y únicamente por montos menores a los reclamados. Ha ganado 35% de los casos, mientras que el 29% restante ha terminado sin decisión de fondo. Hasta ahora hay una situación de deuda de 6,000 millones de dólares. Es parte de la realidad que no se conoce del fracaso de este gobierno y el gobierno en general del chavismo manejando el Estado venezolano. No solamente se gastaron la plata que se produjo a raíz de la bonanza petrolera, no solamente acabaron con las industrias básicas, acabaron con la industria petrolera, no solamente destruyeron la infraestructura del país, sino que por encima de todo eso nos endeudaron, y nos endeudaron en deuda externa que supera ya los 100,000 millones de dólares, y en laudos arbitrales que son pagos por demandas en contra del Estado venezolano, 6,000 millones de dólares. Si esta gente no es criminal, defínanme el concepto de criminalidad frente a un país. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. La única frontera viva que tiene Venezuela es la de Colombia, lo dice el excónsul José Jorge Dangond. Es la única salida y no todos quedarán contentos, dice el excónsul José Jorge Dangond Castro, refiriéndose al diálogo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Los aguacos aceptan la postulación de los pueblos indígenas como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Sin categoría se gestó nodo de reservas naturales de la sociedad civil del Cesar. Gimnastas del Cesar ganaron medallas en su primera participación regional. La delegación del Cesar, integrada por 14 niñas y 5 varones, ganó sus primeras preseas en el torneo regional de gimnasia. Con aporte de goleadores cesarenses, Colombia ganó la Copa Mundial de Minifútbol. El certamen internacional se disputó en Ucrania. En el seleccionado colombiano estuvieron 3 cesarenses, 2 de ellos marcaron gol a la gran final.
Fernando Rangel enamoró en su presentación de 4:40 en el Music Hall de Bogotá. El acordeonero vallenato tocó y cantó clásicos vallenato y algunas canciones que vendrán incluidas en la producción musical que tiene planeado lanzar. Festival de Música Vallenata y Guitarra de Codazzi tiene nuevos reyes. Caribe Sucre anuncia inauguración de la vía Las Tablitas San Marcos en el 2022. Colombia recibió 150.000 nuevas dosis de vacunas de Moderna contra el COVID-19. El presidente Álvaro Uribe Vélez habló sobre los falsos positivos con el padre Francisco de Ro. Denuncian sobre cupo en La Guajira y falta de protocolos de bioseguridad en el transporte escolar. Del sector de Mongi, las actuales condiciones en que son transportados los estudiantes de la institución educativa Evaristo Acosta de Luque en Monguí, zona rural de Riohacha, no son las más seguras. Arte, comercio y turismo generan oportunidades a las mujeres y los jóvenes de Riohacha. El gobernador de La Guajira, Jorge Ballesteros, plantea nuevos escenarios de diálogo para decisiones políticas. Ejército Nacional incautó 3 toneladas de aguacate en La Raya, es decir, en la frontera colombo-venezolana. Decomisaron licor ilegal aguardiente Siente en varios operativos en el departamento de La Guajira. Costa Caribe, Costa Atlántica. Con 129 vehículos, Transmetro retoma operación desde este martes. Incendios forestales en emergencia climática asfixian el paisaje y devoran ecosistemas en la costa atlántica. Indicadores por COVID-19 siguen bajo control. La Secretaría Distrital de Salud destacó que la ciudad registra 2 días sin fallecimientos en Barranquilla. Atracan a huéspedes de un hotel en el norte de Barranquilla. En Colombia repuntaron las ventas del sector de lotería. Las ventas de vivienda nuevas crecen 138.3% en el Atlántico. Cámara de Comercio de Barranquilla realiza rueda de negocios virtual para empresas locales. Los costeños estarían extorsionando en la carrera 17. Misión histórica. 5 niñas costeñas llegarán al Space Center de la NASA. Reaparece Feliz Epa Colombia. Hola amiga, no nos fuimos a la cárcel. El presidente Iván Duque Márquez anunció que murió alias Cipriano González durante enfrentamiento. El hombre era señalado de realizar acciones violentas contra la población civil en los departamentos del Caquetá, del Huila, del Meta y Tolima. Suspenden hoy servicio de agua en muchos sectores de Barranquilla y Soledad. El cine a la calle volverá a verse desde barrios y parques. Presuntos guerrilleros del EPL incineraron bus en el Cesar. La cuota local que llevará el carnaval a la Feria de las Flores. Estudiantes de la EDA y las casas distritales de cultura se presentarán mañana a las 6 de la tarde en Medellín. El show podrá verse desde la virtualidad. Nicolás Maduro elude pronunciarse sobre la muerte de Jesús Santrix en Venezuela. Cae el río pedazo de terraplén en el kilómetro 1.9 de la vía Salamina El Piñón. Citan a debate de control político por alzas de tarifa de energía contra la empresa Aire. Grave situación esto que está pasando, Alan, sobre todo en La Guajira, donde personas que pagaban 54, 55 mil pesos, hoy día están pagando sobre los 180 mil pesos el servicio de energía. Aparte de que la luz en muchos sectores de Barranca de Extracción Fonseca, Hato Nuevo se les va todos los días. Interpol reactiva circulares rojas a miembros de la Segunda Marquetalia. La búsqueda se da en contra de Iván Márquez, El Paisa, Romaña y Walter Mendoza. En la calidad de educación, el distrito destina 12.000 millones para garantizar presencialidad en las IED. Se realizarán adecuaciones en la infraestructura y mantenimiento generales en las escuelas no oficiales de la costa Caribe. Con patios caseros productivos en la reactivación económica, se benefician 550 familias de la costa atlántica. El proyecto llega a 14 municipios del departamento y busca el aumento de ingresos y la seguridad alimentaria sobre todo. El cartagenero Dilson Herrera es dejado en libertad por Azulejos de Toronto. Intenté hacer algo, pero con el viento en contra fue imposible, lo dice Adán Yate en el ciclismo. Retornando a La Guajira. Los guajiros se pronunciaron tras la devolución de competencias del sector educativo en La Guajira. Mujer resulta lesionada tras choque entre un carro y una motocicleta en Fonseca. También en Fonseca los conductores están muy preocupados por la instalación de cámaras de fotomulta en la vía Fonseca-Barranca. Equipo guajiro sigue en racha ganadora en la primera C. Barranca y su alcalde Iván Mauricio Sotobalán
hicieron presencia en la firma del Acuerdo de Recuperación de Competencias Educativas del departamento. Mal servicio de conectividad impidió jornada de cibernización en Carraipiá, zona rural de La Guajira. Semana Internacional de la Juventud se festejó por todo lo alto en Hato Nuevo. Según las pruebas Saber Pro, la Universidad de La Guajira es la segunda más mala de Colombia. Barranquilla se asoma por la ventana de la reactivación en medio del cuidado de la pandemia. Atracaron en Barranquilla huéspedes de hotel en el parqueadero. Les robaron 2 Rolex y una cadena de oro. Barranquilla, Santa Marta y Cartagena sin fallecidos por COVID-19, reportó el Ministerio de Salud. Hay que trabajar por una Colombia para todos, lo dice el gobernador Barrera. Otra rumba que terminó en batalla campal, descontrol en la discoteca de La 8. Incendiaron un bus interdepartamental en las carreteras del Cesar. A partir de mañana, miércoles, habrá la Feria de Información y Servicios del ICT en la costa atlántica. El Instituto Nacional de Deportes concluyó el curso de actividad física Faulkner con 23 monitores en la costa caribe. Cayó le pusieron los ganchos a uno de los presuntos traficantes y distribuidores de billetes falsos en Colombia. Hay más de 26 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 sin pagar a las IPS en toda Colombia. Bueno, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Retornando a los estudios. Bueno, y fue el segundo reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. La voz del Caribe ahora. En la voz del Caribe. Así es. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y 3 de cada 4 migrantes venezolanos en Colombia pues han realizado ya ese proceso de inscripción en el registro del Estatuto de Protección. Esto es lo que ha indicado y viene indicando el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Escuchemos. En este momento, con corte a 11 de agosto de 2021, tenemos 1.164.839 migrantes venezolanos con usuario y contraseña. Con registro único de migrantes venezolanos finalizado, es decir, con la fase de preregistro virtual finalizado, 1.098.650. Y en tercer lugar, con la encuesta de caracterización, 1.040.170. Esto quiere decir que Colombia en este momento ya ha caracterizado a más de 1.040.000 hermanos venezolanos gracias a su colaboración. 925.033 agendas, personas que tienen su lugar, su hora, su fecha de presentación para a partir del próximo 1 de septiembre, es decir, en menos de 20 días, presentarse a hacer su fase de toma de radiografía, toma de huellas, para ir consolidando ese documento que se va a otorgar. Aquí lo que nos ha sucedido es que hubo personas que se anticiparon a agendar antes de haber hecho su proceso, por ejemplo, de encuesta o del cumplimiento del registro único de migrantes venezolanos, del RUM. Eso quiere decir que esas personas están incompletas porque se saltaron del paso 1 al paso 4 y les faltó el resto que estaba en la mitad. El que hizo su tarea completa va directo a su cita. El que trató de saltarse los pasos por la razón que fuera y llegó directo a la cita, pues lamentablemente si no soluciona la situación de aquí al 15, va a tener una reasignación de esa cita en personas que hicieron su procedimiento, pero su fila está más allá del tiempo. Ojalá no sea necesario cancelar citas, pero el que no cumple en la totalidad, esa cita se agenda o se otorga al que hizo la tarea por completo. Hacer la tarea completa, no dejar esto a medias. A medias. Y es que la gente se desespera y entonces se va primero a la cita y no resuelve el paso previo, que es el paso de llenar la encuesta de caracterización y hacer todo el proceso normativo que establece esta Migración Colombia para este proceso. Las primeras citas ya están
en la primera semana de septiembre. A partir de la primera semana de septiembre empiezan ya las personas a hacer el registro biométrico, que es el segundo paso dentro de este proceso del Estatuto de Protección Temporal. Y se estima que para los meses de noviembre y diciembre los venezolanos que hayan cumplido con todos los requisitos empezarán a recibir su documento de identificación en el marco del estatuto. Y en otro orden informativo, Mérida entra en un estado de alarma en materia de salud. Pues la diputada de la Comisión Delegada Carmen María Ciboli denunció en Mérida que se encuentra este estado de alarma debido a esa grave crisis de salud que existe en la entidad. Ha afirmado que el Estado no hay ningún hospital que pueda atender esta crisis que ha generado no solo la pandemia, sino también la falta de medicamentos y la atención. Ningún hospital puede atender esta crisis. No es solo el COVID-19, la gente sigue muriendo de cáncer, la falta de diálisis, incluso de desnutrición, en un estado donde es totalmente agropecuario. La parlamentaria agregó que el gobierno ha golpeado al hospital universitario de esta entidad, lo que también ha significado un golpe para los venezolanos. No hay ambulancias en los centros asistenciales. La indolencia del régimen seguirá cobrando muchísimas más vidas. Esto pues es lo que viene mostrándose en ese estado de alarma en Mérida. Bueno, pero y si a esto le sumamos lo del hongo negro, que es en Mérida, ahí mismo, al lado de Mérida ocurrió esto, la situación tiende a ser más preocupante porque es muy infeccioso, es letal, el 50% de los contagios ocasiona la muerte, es letal. Y en medio de la situación como está la infraestructura sanitaria y el sistema de salud venezolano, no creo que estemos preparados para una circunstancia de epidemia con este hongo. Con ese hongo. De verdad que si no es lamentable. Se ha estado preparado con el COVID-19, que claro, se pudo mantener un poco la inmunización y no se ha logrado porque el gobierno no hizo las cosas como debían realizarse. Sí, vamos a ver hasta dónde evoluciona esto y si se toman las medidas de precaución adecuadas para enfrentar este nuevo desafío a la salud pública en Venezuela. Y uno se pregunta, ¿cómo un hongo, cómo una enfermedad que nació en la India ha llegado a Mérida, en Venezuela? Es parte de la investigación que seguramente los especialistas epidemiólogos pues deberán hacer para reconocer la cadena de contagio que puede haberse generado a partir de ese caso. Y en Siempre Venezuela siempre queremos agradecer la participación en esta primera hora, Radio Delfín 1060 AM, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pegadita en esta primera hora. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, este tema, Tempestad, de Pastor López, suena muy bien para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a toda esa amable audiencia que se está conectando y que está conectadita desde las 4 de la tarde. Tenemos a nuestra invitada de la tarde, Alan. Mira, Nancy, es una invitada súper especialísima. Totalmente. De verdad que estuve leyendo la información de producción, lo que me entregaron sobre ella, y Juliana Angelina Escaramaza Olmos, nacida en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, tiene el 16 de noviembre del 2007, es decir que ella tiene 13 años, ¿sí? 13 años tiene Juliana. Juliana, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, bueno, un placer y un gran honor estar aquí acompañando, conversando en esta maravillosa tarde. Escuchamos, Juliana. Juliana, ¿sí nos escuchas? Sí, los escucho perfectamente. Bueno, hola Juliana, ¿cómo estás? Mira, de verdad que
Juliana, para que ustedes sepan, amigos oyentes y amigos que nos pueden ver a través de las redes sociales, Juliana es músico, es violinista, pero es también toca varios instrumentos. Y queríamos conversar con ella sobre esta pasión de la música de una joven venezolana en estos momentos en el país, en un país que necesita de la música, mucho de la música para poder alegrar su vida. Juliana, cuéntanos un poco tu trayectoria. Queremos saber de ti. Mira, se escucha un poco con feedback por el micrófono. Ahora sí, ¿nos escucha bien? Sí, ahora sí. Dale, perfecto. Ahora sí necesitamos que coloques cámara. Mientras más pulsa, mejor. Bueno, creo que tenemos problemas con la cámara de Juliana. Juliana, ¿nos alcanzas a escuchar? Sí, perfectamente. Cuéntanos un poco de tu trayectoria en la música. De verdad que quedo impresionado porque has hecho muchísimas cosas en tan poco tiempo. Está bien. 62%. Bueno, creo que tenemos algún problema con Juliana en este momento. Vamos a cuadrar. Sí, vamos a tratar de mejorar esto mientras seguimos con más informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hay una denuncia de una situación que está ocurriendo con el coronel José Gámez. José Gámez es un preso político venezolano y presenta lamentablemente un cuadro de desnutrición considerable y otras afecciones de salud. Varias organizaciones de derechos humanos y familiares han venido solicitando una atención inmediata del caso del coronel José Gámez, quien está viviendo una condición de verdad bastante difícil. Se le está negando la atención médica por parte de las personas que lo tienen detenido. Se exige una medida humanitaria urgente para el coronel, que se encuentra en la cárcel desde el 26 de julio del año antepasado, es decir, en una condición de verdad bastante lamentable, y esto pues amerita una inmediata atención médica por parte de las autoridades, por parte de las personas que lo tienen actualmente bajo régimen de detención. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención durante el día de hoy, a pesar de que no tiene nada que ver con el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, es la valentía de varias mujeres afganas que hoy han salido a protestar exigiendo la defensa de sus derechos, el respeto a sus derechos, a su condición, a su acceso a la salud, a la educación y al trabajo. Esta protesta de estas damas ha sido de verdad bastante mediática, y lo han hecho porque lo han hecho precisamente en el momento en el que están rodeadas de talibanes armados que de alguna manera les increpan y les dicen que dejen de protestar. Pero estas mujeres, de manera de verdad bastante valiente, desarrollan esta protesta, y creo que habla de la resistencia humana, de que a pesar de las circunstancias, de que a pesar de los problemas, de que a pesar de la represión, siempre hay un espacio para el respeto y la búsqueda de la libertad. Esto no solamente ocurre en Afganistán. Ayer una nueva ley en Cuba ha determinado, entre otras cosas, una limitación al manejo en redes sociales, unas nuevas condiciones que han puesto bajo una difícil circunstancia a todas las personas que utilizan las redes sociales para ejercer su derecho a la protesta. Cuba ha actualizado entonces de esta manera el marco jurídico en materia de telecomunicaciones y tipifica como delictuales ciertos incidentes que ellos consideran afecta su ciberseguridad. Entre otras cosas, esta nueva resolución tipifica una serie de delitos contra la red de redes, daños éticos y sociales, incidentes de agresión a través de redes sociales, el eco mediático de noticias falsas,
entendido como la divulgación de noticias, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país. Fíjense ustedes que se convierte entonces cualquier persona que opine en contra del gobierno, en contra de lo que está pasando en Cuba, en una situación de delito. Y esto de verdad me parece mucho a la normativa que están buscando afectar a la población venezolana, porque en Venezuela también se está señalando un ciberterrorismo que también se aplica a partir de hoy en la normativa cubana. Las tecnologías de información y comunicación que se utilicen para subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masa, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Es decir, cualquier cosa hecha en el ciberespacio puede ser delito, objeto de delito, según esta nueva legislación cubana. Y recordemos que se parece mucho a los intentos de regulación que se están buscando en el país. Ahora sí, tenemos en contacto a Juliana. Hola Juliana, buenas tardes, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de tu vida y de esa actividad en materia de música que ha venido desarrollando. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, como les había dicho, para mí un placer y un gran honor estar aquí acompañándolos un rato en esta maravillosa tarde. Bueno, te platico. Yo soy músico, inicié mis estudios de música a los 3 años de edad, en el año 2010, en el Kinder Musical de la Fundación Frank Music, en el cual di mi primera musical en Una Noche de Talentos en el año 2011. Luego, por previa audición, ingresé al Kinder Musical del Conservatorio de Música José Luis Paz, en el cual cursé 3 años de Kinder, y luego pasé a lo que es como tal el Conservatorio de Música José Luis Paz, viendo materias como solfeo, armonía, textura musical, entrenamiento auditivo, también materias como mis instrumentos principales, que son el violín, el piano, la mandolina, el cuatro venezolano, la guitarra. Bueno, también a la par de mis estudios en el Conservatorio de Música José Luis Paz, ingresé por primera vez a la orquesta para infantil Carmen Salas, dirigida por la maestra Fabiola Bracci, en el cual fui concertina. Luego procedí a entrar a la orquesta infantil José Baldas, dirigida por la maestra María Consuelo Armas, en el cual también fui concertina. A la par de mis estudios en la orquesta infantil José Baldas, cursé mi materia violín principal con la maestra, como te comentaba, María Consuelo Armas, mi amada María Consuelo Armas. Luego ingresé a la Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta como primer violín, a la par que empecé a cursar mi materia de violín con el maestro, mi amado maestro, Rubén Darío Cova. A la par de mis estudios en la Sinfónica de la Juventud Zuliana, entré a la orquesta de la Filarmónica de la Universidad Rafael Urdaneta, dirigida por mi querido maestro Juan Bautista Sampaio, entrando como primer violín. A la par de estas dos orquestas, audicioné por primera vez a la Orquesta Infantil Nacional de Venezuela, Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, entrando como el primer violín. Actualmente me encuentro viendo clases con mi maestra Ivette Carolina Ferreira, a la par de que igualmente sigue siendo mi tutor musical, mi maestro Rubén Darío Cova. Oye, Juliana, me sorprende realmente todo lo que has podido hacer en tan poco tiempo en tu vida. De verdad que me has descrito toda una serie de hechos, acontecimientos, movimientos, de verdad impresionante. Pero primero que me entero que había un kinder musical, no sabía eso. Y en realidad veo que tus padres se preocuparon enormemente por sembrar en ti desde el vientre prácticamente este gusto y este placer por la música, que lo has desarrollado de una manera extraordinaria. Cuéntame, ¿tienes recuerdos de tu infancia así vinculados siempre a la música? Bueno, sí.
principalmente lo que me estabas platicando, mis padres siempre han sido mi gran apoyo, mira, como quien dice, mi talón de Aquiles, mi rayo de luz, mi pararrayos, siempre han sido esa luz que me ilumina y me lleva por el camino, por el buen camino, y me han llevado a ser alguien en la vida, y bueno, ese es mi fundamento, ser alguien en la vida y estudiar para salir bien. Mira, sí tengo muchos recuerdos bonitos de mi infancia, sí, todos están conectados con la música, porque, mira, para mí la música, además de un hobby, además de una carrera, de un estudio, es vida. La música para mí es vida, yo me expreso, yo me curo, yo me protejo con la música. Mi música, toda la música que yo escucho es mi pararrayo, es mi escudo, y para mí la música, simplemente como te dije, es vida. Qué bien, Juliana. Una cosa que me llama mucho la atención de lo que me estás señalando, y es este proceso con el que llama cariñosamente el doctor Negro Martínez, el Negro Martínez, doctor en ciencias médicas, y que según lo que me comentas allí, fue una persona que te catalogó incluso antes de nacer como bebé valioso. ¿Cómo es esto? No, explícanos, cuéntanos, de verdad que sí. Bueno, mi amado Negro Martínez, que en paz descanse. Bueno, te cuento más allá de por qué el término de bebé valioso. Mis padres me buscaron mucho y se hicieron muchas pruebas. Y recuerdo que un día, casi 4 días antes de su aniversario, los llamaron, mi amado Negro Martínez, y les dijeron, llamaron a mami, mi papá estaba trabajando, y le dijeron, mira, estás embarazada, lo lograste. Y sentir para mi mamá y para mi papá, que llamó mi papá llorando, diciéndole, mi amor, estamos embarazados, tenemos esta bebé, después de 10 años intentando tenerla, la tenemos a nuestro bebé deseado, a nuestro bebé valioso. De ahí viene el término de bebé valioso, porque yo fui muy buscada, muy amada y muy deseada. De ahí viene ese término. Oye, qué bien. Qué bonito eso es lo que nos comenta, especialmente cuando uno se acostumbra a escuchar a muchos jóvenes de tu edad hablando de ciertas cosas que de verdad a veces lucen vacías, lucen sin destino, sin futuro, y ya tú tienes trazada tu vida, ya tú tienes trazado tu futuro, tu destino, tu pasión, tu emoción y sobre todo ese enorme amor que sientes por tus padres. Es maravilloso en estos tiempos. Ahora, hablando de futuro, Juliana, Venezuela se te va a hacer chiquita. Mira, no estoy de acuerdo. Para mí Venezuela siempre va a ser grande y siempre va a ser ese escudo que yo llevo en mi corazón y que me siento altamente orgullosa de ser venezolana. Así que bueno, mi Venezuela siempre por el más alto estándar, siempre dando lo mejor. Pues, Juliana, yo sé que tienes un premio y algo que no le ha comentado a mi compañero Alan ni a la audiencia, y es el hecho de que, bueno, Juliana tiene escasos 13 años, actualmente estudia 9º grado de bachillerato y está produciendo su primer disco, y ese primer disco es el tributo al maestro Simón Díaz. Cuéntanos de ese gran disco y de ese tributo. Les comento, principalmente porque surgió la idea del disco, de este tributo al tío Simón, a mi tío Simón. Mira, para mí, mi tío Simón Díaz es un baluarte y un patrimonio, tanto cultural, musical y nacional en mi Venezuela. Y pienso que hay que rendirle el más alto honor a los más grandes niveles, más altos niveles, como se lo merece, por tan arduo trabajo y un trabajo tan maravilloso que hizo él con su música, con los niños, con tanto amor que expresó a través de su música, de sus canciones y en lo que él era. Pienso que no hay algo
digno para él, porque todo le va a quedar pequeño. Él es tan grande que para mí se merecía un tributo que esté a su nivel. Por eso salió esta idea de hacer el tributo al maestro Simón Díaz. Oyentes, Juliana, nuestros oyentes están pidiendo escuchar a esta artista, porque a eso viene, ¿no? Esa artista Claro. viene a complacer a esa amable audiencia. Queremos escucharte. Claro que sí. Bueno, voy a tocar, ahora que estamos hablando del disco, voy a tocar una pieza que se llama Déjame que te cante Venezuela. Es de mi disco y bueno, espero la disfruten mucho. Juliana, pero qué bueno, bravo, de verdad que sí, me emociona bastante escucharte y sobre todo ver esa pasión con la que siente este instrumento. Finalmente, ya para cerrar la entrevista, violín, bandolina, piano, ¿cuál de todos te gusta más y en qué momento? Bueno, mi violín. O sea, de hablar de gustar, me gustan todos y amo y adoro con mi vida todos mis instrumentos porque son parte de mí, como te decía. La música es parte de mí. Pero mi instrumento, el que ejecuto todos los días, es mi violín. Qué bien. Qué bien, perfecto. Bueno, Juliana, ha sido un honor para nosotros haberte tenido en el programa, de verdad que sí. Te felicitamos enormemente por esa pasión, por esa emoción que pones en la música, pero más que todo hay dos cosas que me han llamado mucho la atención en ese sentimiento que has expresado. Ese amor a Dios, porque lo has mencionado en una oportunidad, y ese amor por tus padres. Y de verdad que tus padres deben sentirse inmensamente orgullosos de tener una hija maravillosa, así como eres tú. Y los venezolanos de tener esta personita con tan corta edad sacando la cara por ellos, o sea, mostrando ese gran talento y de qué están hechos. De verdad que sí, estoy muy emocionado, Juliana, muchas gracias. Gracias a ustedes y un gran honor estar aquí con ustedes hoy. Juliana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José Cuta. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y este tema, la cabra mocha de los gaiteros del Saladillo. Y yo me imagino que todo aquel oyente que sea de origen zuliano debe estársela gozando el programa de hoy, porque hoy hemos puesto gaita, hoy hemos puesto dos gaiticas bien buenas. La pica pica y esta, la cabra mocha, que es una gaita tradicionalísima en Venezuela y que muchos venezolanos, a pesar de no ser zulianos, se la gozan y se la conocen. Bueno, podemos respirar tranquilos. Todos aquellos que somos migrantes podemos respirar tranquilos porque el incendio en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, fue controlado y fue un conato de incendio. Yo cuando vi ese humero dije, ay, ahí está mi pasaporte, ahí está mi prórroga, ahí está mi
mis cosas, y así más de uno habrá dicho al enterarse de este incendio. Pero lo cierto del caso es que Gustavo Vizcaíno, director de este organismo, ha señalado que las llamas se iniciaron en la azotea de la sede principal de este edificio y se debían a unos trabajos de impermeabilización que se estaban realizando precisamente porque había unos problemas en ese último piso del Saime. Había muchas filtraciones y se estaba haciendo este trabajo de limpieza. En el trabajo se quemaron unos escombros que habían allí ubicados en el techo del edificio, producto de unas remodelaciones que se estaban haciendo en pisos inferiores. Y al incendiarse esto, al prenderse esto, pues se inició el incendio. El conato de incendio, según lo ha aclarado el representante del gobierno de facto, Gustavo Vizcaíno. En todo caso, conato de incendio en la azotea de la sede principal de Saime se pudo controlar. El personal obrero realizaba un cambio del manto asfáltico allí, pero no hubo mayores problemas, no se generaron pérdidas materiales por el incendio del Saime, aseguró el director del Saime Vizcaíno. También manifestó que estos hechos no han afectado la infraestructura, ni la base de datos, ni nada que tenga que ver con la operación normal de este importante organismo para todos los venezolanos y especialmente para aquellos que estamos en el tema de la migración. Bueno, siguiendo con las informaciones, lo del Saime, fíjense ustedes cómo un hecho tan doméstico como esta condición puede preocuparnos, y es que allí pues se tramitan todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado a este proceso de cedulación, los pasaportes, las prórrogas de los pasaportes, la emisión de los nuevos pasaportes, y todo esto pues a los venezolanos pues también nos preocupa. Como hoy se ha producido también otra decisión importante en materia, en este caso de la educación universitaria. Muchos votos salvados, pero el Consejo Nacional de Universidades de Venezuela aprobó hoy la normativa de educación multimodal. La Universidad de los Andes salvó su voto, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, la Universidad Lisandro Alvarado, la UNIMED, la Universidad Católica Andrés Bello, la UPEL, varias universidades salvaron su voto en este proceso de aprobación de la normativa de educación multimodal. ¿Qué significa esto? En el papel muy bonito. En el papel es que usted puede ver clases a partir de ahora formalmente en las universidades de Venezuela, clases de manera virtual y clases de manera presencial. Ese esquema de cuántos porcentajes de clases de materia presencial y cuántos porcentajes de clases de materia virtual lo determina el instrumento que fue aprobado durante el día de hoy. No sabemos cuál es el rango, pero en todo caso esto suena bien. Tiempo de pandemia, tiempo de la situación de poder evitar las aglomeraciones, la congregación de personas, pero bueno, bonito hasta allí. El problema es que las universidades no tienen recursos para instalar sistemas de educación virtual, carecen de esos recursos y sobre todo el Estado le ha venido reduciendo el presupuesto a las universidades autónomas. Es decir, las universidades no tienen cómo pagar un sistema eficiente de educación multimodal, simple y llanamente porque carecen de los recursos necesarios para la instalación de este sistema, la capacitación, la preparación, porque el Estado pretende con esta normativa que las clases se reinicien el próximo mes de septiembre, octubre. ¿Qué ocurre con esto? Que en este tiempo, sin recursos, sin el detalle técnico, sin la formación y la capacitación de los docentes necesarias para poder dar este tipo de sistema multimodal, pues no se puede, obviamente, tener la posibilidad de poder dar unas clases de manera adecuada, de manera organizada, de manera eficiente, para que los jóvenes realmente aprendan en estas universidades. Entonces, bueno, hay votos salvados y obviamente hay votos salvados porque la realidad es que en Venezuela nadie está preparado para la educación multimodal.
y el gobierno insiste por, más que todo, por tratar de cumplir con la orden de Maduro, del presidente de facto Maduro. Ellos pretenden hacerla cumplir como sea, sin importar las condiciones propias de un deficiente internet que hay en Venezuela, una situación de falta de recursos para equipos y materiales, la falta de capacitación de los docentes, es decir, todo a la loca como ellos usualmente hacen en Venezuela. Bueno, y el analista financiero Luis Oliveros ha señalado lo siguiente, que la banca venezolana se esté adecuando a prestar el servicio de transferencias en divisa entre bancos y que ocurran casi de inmediato es un paso importante para el proceso de dolarización que vive el país. Es una excelente noticia. El tema es que esto va en contrario al discurso del gobierno. Hay un gobierno que tiene un discurso en donde dice que la dolarización es momentánea, que la dolarización es temporal, que la dolarización no es lo que quiere la economía del país. Pero la verdad verdadera es que todo se está preparando para que el dólar, que llegó con fuerza el año pasado y que este año está representando el 60% de las transacciones comerciales en Venezuela, el dólar llegó para quedarse. Y efectivamente el gobierno, con esta adecuación que están haciendo los bancos, prácticamente está determinando que el destino de Venezuela no es el bolívar, es el dólar. Pero el gobierno venezolano aún no quiere ratificar que es el dólar quien está mandando en este momento y no el bolívar, que está totalmente acabado. No lo quiere reconocer, pero lo utiliza. Y cuando los bancos se están preparando para que las transacciones en tarjetas y en tarjetas de débito y en tarjetas de crédito sean en dólar en territorio venezolano, ya están dolarizando a la práctica la economía, porque devolver esto significa unos costos y significa una situación que el Estado venezolano no va a asumir y que va a dejar que la economía fluya sola en esta búsqueda de dólares y de moneda fuerte que le permita sobrevivir en esta economía. Y en otro orden informativo, los pacientes del COVID-19 que han muerto por la falta de oxígeno en Carabobo. Pues familiares de pacientes del área de COVID-19 de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en el estado Carabobo, han venido denunciando durante la madrugada y el día de hoy varios fallecimientos presuntamente por esta falta de oxígeno. Asimismo, también han señalado que además de todos los insumos, pues ahora les piden llevar el oxígeno. Familiares de esta área aseguran que durante horas del día y horas de la madrugada, pues se han venido presentando este tipo de fallecimientos. Según la Fundación Arepita Félix, dedicada a la ayuda con alimentos de niños venezolanos en situación de vulnerabilidad en el hospital, y ha dado fe de que deben llevar el suministro de oxígeno, que fue también restablecido hace algunas horas, y habla de ese colapso que se ha presentado durante este tiempo y ese colapso en fallecidos. Luego de casi una hora, pues fue ya restablecido este sistema en el área COVID-19 en la ciudad y además en la parte hospitalaria en el doctor Enrique Tejera. Es lamentable la situación de COVID-19, cómo se presenta esta falla por oxígeno, por medicamentos, porque no tienen los insumos, y aún así el gobierno no quiere actuar ante esta situación. Ya se le suma otra enfermedad más. Bueno, y una buena noticia para el gobierno. Venezuela subió 6 puestos en el ranking global Speedtest y por primera vez en muchísimo tiempo la velocidad promedio de internet en banda ancha fija, es decir, internet hogares, supera los 20 megabytes por segundo. Esto es un gran logro en Venezuela. Hoy hay otros países como, por ejemplo, para ponerles una idea, Palestina tiene 22,09 megabytes por segundo. Y Venezuela está por detrás de Togo, un país de África, con 21.34. Y el único que Venezuela supera de estos países es Irán. O sea, Venezuela, el internet de Irán dentro de las casas está corriendo más rápido que el internet de otros países. Y Venezuela está corriendo más rápido que el internet de Irán. Pero esto es muy bonito en banda ancha dentro de las casas. Pero en banda ancha móvil estamos en último lugar. El único país que logramos superar, fíjense ustedes,
el único país que banda ancha móvil, es decir, la telefonía móvil en internet logra superar Venezuela es Afganistán. Imagínense ustedes. O sea, Venezuela supera a Afganistán, es el único país que supera en banda ancha móvil. Es decir, y fíjense ustedes el ancho de banda tan bajito, 7 megabytes por segundo. Por segundo. O sea, esto es... imagínense, compadre, córrame una película ahí. No. Ni de riesgo, porque no alcanza. Grábamela en un CD, preferible verla así. Qué bravo. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia. Y la oposición dice que víctimas piden celeridad a la Corte Penal Internacional sobre el caso Venezuela. Pues Julio Borges ha asegurado el día de hoy que las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el país pues demanda esta celeridad a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde pidió que no caigan en una maniobra dilatoria. Las víctimas del régimen de Nicolás Maduro demandan celeridad en este proceso de la Corte Penal Internacional, ya que esta es la única instancia a la que pueden acudir para lograr la justicia, la verdad y la reparación. Nosotros sabemos que lo que han sufrido las víctimas, sus familiares, esto es lo que ha dicho Borges en un comunicado, y la complejidad del sistema de justicia. El opositor, en estrecho colaborador de Juan Guaidó, dijo que el último informe de la Corte Penal Internacional sobre la investigación contra Venezuela pues deja claro que el país se ha cometido crímenes de competencia de la Corte, así como la complejidad del sistema de justicia. El último informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pues pone en evidencia la justicia cómplice que hay en Venezuela, la falta de separación de poderes y la institucionalidad democrática. Así lo viene expresando. Bueno, y la organización Convite, la asociación civil Convite, se encuentra realizando los últimos pasos para la implementación de su proyecto Aplana la Curva. Este proyecto, llamado Aplana la Curva, permitirá brindar soporte de bioseguridad al personal de salud de 67 hospitales de la red pública nacional. Según la organización Convite, esto es posible gracias al apoyo de la Unión Europea en Venezuela. Y esto, pues, ¿en qué constituye esta entrega de material de bioseguridad? Batas, uniformes de bioseguridad con sellado. Incluye también tapabocas, incluye también guantes, incluye varios equipos necesarios para el trabajo de toda aquella persona que trabaje en contra del COVID-19, en la lucha esta del COVID-19. Entonces, Convite, la Asociación Civil Convite, está realizando una extraordinaria labor, pero hay que agradecer que esta atención que va a llegar al personal de salud de 67 hospitales en Venezuela se debe y es posible gracias al apoyo financiero de la Unión Europea. Y el TSJ rechaza esa apreciación de la Corte Penal Internacional sobre la violación de los derechos humanos. Pues el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, ha rechazado el día de hoy las apreciaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha indicado en un documento revelado la semana anterior que existe una base razonable para creer que en el país caribeño se han cometido crímenes de la competencia de la Corte de al menos desde el año 2017. Las mismas son apreciaciones subjetivas que no se ajustan a esta realidad. Consideramos que el gobierno venezolano y sus instituciones pues han colaborado ampliamente con respecto a este examen preliminar. Esto es lo que ha venido indicando Moreno en un comunicado. También asimismo aseguró que el Estado venezolano ha llevado a término diversas investigaciones en materia de derechos humanos a fin de determinar el incumplimiento de los parámetros legales que sustenta la función policial y militar y comprobar si han actuado o no inabsorbancia de las leyes y de los reglamentos que los rigen. Bueno, fíjense ustedes que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el del gobierno de facto, porque hay que denominarlo así, es el TCJ del gobierno de facto, no mencionó absolutamente nada del hackeo del cual fue víctima por parte del llamado Team HDP. Este Team HDP se vaciló, como decimos en Venezuela, a la gente del Tribunal Supremo de Justicia, accedió a su base de datos, rompió todos los cortafuegos y colocó una serie de mensajes allí muy políticos y muy directos en contra de la administración y los representantes de la administración de gobierno de facto.
Así que vimos cómo por primera vez en la página del TCJ figuró Nicolás Maduro como un hombre perseguido y sentenciado por sus delitos, y cómo también apareció Diosdado Cabello y otra gente vinculada a ciertos delitos en este team HDP que actúa como hackers políticos. Ellos se denominan hackers políticos y su principal enemigo, lo han declarado así, es el gobierno de facto. Y hablando de Diosdado Cabello, antes de finalizar en Maturín, el caso de Diosdado Cabello, el tribunal ha ratificado los delitos a detenidos en justicia de apertura. Pues el día de hoy se realizó el juicio de apertura contra 9 implicados en el supuesto plan para entregar el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a las autoridades de Estados Unidos. La audiencia se realizó en el Palacio de Justicia de Maturín durante horas de la tarde. Uy. Bueno. Quedaste como... Bueno, ¿qué plop? De verdad que no recordaba ese caso. Bueno, y hasta acá nuestra edición del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre es Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.